estamos contigo porque tus retos son nuestros retos. Este proceso, felizmente. Como ustedes saben, ya desarrollamos el primer módulo, la semana pasada finalizamos el segundo y esta semana finalizamos ya el tercer módulo que corresponde a la Universidad Franciscana en Colombia. Entonces, para el día de hoy y mañana también vamos a tener como experto temático invitado en esta sesión conjunta del auditorio a nuestro vicerrector académico, el doctor Carlos Mario Cardona Ramírez. El doctor Carlos Mario es licenciado en Filosofía y Teología de la Universidad San Buenaventura, también tiene posgrado en Teología Dogmática de la Universidad Antonianum de Roma, es doctor en Teología Dogmática de la Universidad de Bonn, Alemania, y tiene otras especializaciones en gestión de la calidad y en creatividad. Él nos va a estar trabajando entonces la temática sobre la historia de la Universidad de San Buenaventura, haciéndonos todo un recorrido histórico de cómo llega la universidad a ser lo que es hoy. También vamos a trabajar ya en el día de mañana lo que tiene que ver con la parte de la pedagogía en clave franciscana, todo lo que tiene que ver con el PEP, la misión, la visión, es decir, todo nuestro proyecto educativo buenaventuriano. Y ya finalmente el miércoles trabajaremos con el equipo del CIDEC todo lo que son los símbolos de la universidad. Debido a que el jueves 19 está programada la celebración de San Buenaventura, lo que teníamos planeado para ese día, que es la autoevaluación y la coevaluación del proceso, la vamos a hacer a través del trabajo final, es decir, dentro del trabajo final analizamos nuestra autoevaluación y coevaluación del proceso, porque ese jueves no podemos trabajar porque tenemos la celebración. Más bien incorporamos esa celebración a este proceso de reflexión en torno a nuestra identidad buenaventuriana. Nos cae como anillo al dedo. Bueno, entonces los dejo ya con el doctor Carlos Mario Cardona para trabajar esta tercera parte que corresponde al tercer módulo del diplomado. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. A ver, vamos a trabajar ahora un poquito algo que ustedes conocen. No es pues que aquí vayan a ver algo totalmente nuevo, que van a decir, esto no lo conocía, no, a lo mejor hay muchos que lo conocen mejor que yo, pero no va de más un poco contextualizar el contexto de la universidad en la cual estamos. Contextualizando esa realidad, creo que entendemos o vamos a entender mejor el por qué la San Buenaventura se mueve de X o Y manera y no de otras que quisiéramos se moviera, que también son importantes, pero es que responde también a todo un contexto histórico, y responde a todo un contexto histórico que no empezó a darse de ayer, sino a un contexto histórico que viene desde el medioevo. No me atrevo siquiera a hablar a un contexto histórico
que venga desde 1708, que es cuando empieza el Colegio Mayor de San Buenaventura en Colombia, sino a un contexto medieval, que parte con lo que es el concepto universitas de lo que conocemos hoy como universidad en Occidente. En eso sí quiero ser muy claro. Yo me voy a referir más que todo a la concepción de universidad occidental. No voy a tratar la concepción de universidad oriental, que también es muy válida y es muy rica, e inclusive tiene mayor historia que lo que es la universidad occidental, pero la oriental como tal. Pero en estos 2 días vamos a tratar sobre todo el concepto de universidad occidental. Bueno, entonces vamos a empezar hoy hablando un poco del origen de la universidad para irnos adentrando en lo que es la Universidad San Buenaventura y lo que les hablaba, lo que es la universidad dada en el concepto occidental. ¿Cuál es el objetivo que estoy buscando? Con ubicarnos dentro de este contexto. El objetivo es el siguiente: describir algunos acontecimientos históricos. Hoy vamos a mirar algunos acontecimientos históricos de cómo nace la universidad. A la vez no nos podemos quedar solo en la historia, sino que hay que mirar algunos referentes conceptuales. ¿Por qué esa historia va a su vez acompañada de conceptos y conceptos que dan lineamientos muy claros? Ese acontecimiento histórico y esos conceptos marcaron el origen de la universidad en la cultura occidental, así como la influencia franciscana en la misma. A ver, y ahí nos vamos entrando poco a poco dentro del contexto universitario de la San Buenaventura, porque necesariamente lo que es el concepto de universidad en Occidente está muy marcado por las órdenes mendicantes, especialmente 2 órdenes mendicantes, que son la franciscana y la dominica. Por los lados de los franciscanos está la San Buenaventura, y por los lados de los dominicos está la Santo Tomás. Entonces son 2 órdenes mendicantes que han influido enormemente en lo que ha sido y es, porque no solamente en lo que ha sido, sino en lo que es el desarrollo de la universidad a nivel de Occidente. Esa parte es interesante irla teniendo clara. Bueno, entonces, si nosotros nos vamos a meter en el contexto de la universitas como tal, tenemos que partir un poco. En Occidente, el universitas tiene una influencia inicial. ¿De dónde? Tiene una influencia inicial de lo que es la antigüedad latina clásica. Al fin y al cabo, la antigüedad latina clásica tiene mucho que ver y tiene mucha relación muy directa con una serie de conceptos filosóficos y teológicos que eran con los cuales se manejaba en ese tiempo el inicio de la universidad. Más adelante vamos a ver lo que significa el quadrivium y lo que significa el trivium, que son elementos fundamentales con los cuales empezó la universidad en Occidente. Se tuvieron en cuenta también que la escuela pitagórica, si bien no es del medioevo, toda la escuela pitagórica sí influyó muchísimo en lo que fue algunos elementos que se trataron en el medioevo. Lo mismo la escuela platónica, la escuela aristotélica. Si no, miremos un poco todo lo que es la concepción del ágora en esta concepción grecolatina. Entonces, desde ahí, estos son antecedentes. Ahora, no es el único antecedente. No es el único antecedente del concepto universitas. Y aquí ya empezamos a ver
la influencia no solamente del pensamiento grecolatino, sino que vamos a empezar a ver también la influencia del pensamiento cristiano, por no decir clerical, dentro de lo que es todo este concepto de universo. A ver, estaban también en ese momento lo que se llamaban las escuelas monacales. Aquí nos tenemos que contextualizar y ubicar en el medioevo. No nos podemos colocar pensando en la actualidad de hoy. Hay que pensar en una actualidad del medioevo, en el contexto en que estoy hablando. Entonces, las escuelas monacales están ubicadas en un contexto que no es propiamente urbano. Las escuelas monacales están ubicadas en un contexto que es agrario, en un contexto muy religioso, indudablemente, y en un contexto cristiano. Ahí, que eso sea positivo o negativo, no me atrevo a decir. Tiene sus ventajas como también tiene sus enormes desventajas, pero así se vio históricamente. Entonces, allí quienes asistían a estas escuelas monacales, asistían los hijos de los aldeanos, pero no un aldeano cualquiera. Tenían que ser hijos de aldeanos con cierto rango social dentro de este contexto. A la vez asistían a estas escuelas monacales, asistían los que se iban a preparar para ser monjes o sacerdotes. Entonces allí había, digamos, una simbiosis de lo religioso con lo laico. Ahora, dentro de esa simbiosis, ¿el porcentaje cuál era el mayor? El porcentaje mayor era el de los religiosos, indudablemente. Tenía un gran problema, no sé si lo han mirado, dentro del nacimiento. No es que estas sean las universidades, es lo que los antecede, pero ¿qué aparece? Que hoy en día ya está superado, gracias a Dios, afortunadamente. Que no se aceptaba a todo el mundo. Exactamente, miren que aquí no hay sino una mirada, y así, ahí solamente asistían hombres. Casi que por allá a finales cuando ya estaban terminando las escuelas monacales, se encuentra una que otra monja por allá metida en las escuelas monacales, pero como nacen inicialmente, es una cultura demasiado machista, y ahí no asistían, es decir, lo que precede el concepto de universidad. Por eso les decía, tenemos que ubicarnos también en ese tiempo, es de esa cultura. Afortunadamente eso se ha venido ya superando un poco. Luego de esas escuelas monacales y parroquiales aparece otro elemento, y es que es más conocido sobre todo por la escuela carolingia de Aquisgrán, lo que hoy en día es Aachen en Alemania. En esa escuela de Aquisgrán, Carlomagno funda la iglesia de Aquisgrán, pero la iglesia de Aquisgrán no, funda la escuela palatina o carolingia de Aquisgrán. Esas escuelas palatinas o carolingias fueron creadas y orientadas por Alejandro Magno, pero con un objetivo muy claro. Anterior a las escuelas palatinas o carolingias, donde se formaba la clase de la élite dominante en ese tiempo y los militares, se formaban en las escuelas catedralicias o en las escuelas monacales. A ellos se les abría ahí un campo. Entonces Carlomagno estuvo un tiempo en estas escuelas, pero él creó posteriormente las escuelas carolingias o palatinas. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes las orientaban y dirigían?
Los que las orientaban y dirigían eran aquellos que estaban orientando y dirigiendo las escuelas monacales o catedralicias. ¿Eso qué implicaba? Eso implicaba que el saber y el conocimiento estaba en manos de unos pocos. Creo que desde ahí se puede entender mucho mejor hoy el por qué el conocimiento que se ha venido ya emancipando, pero se puede entender mucho mejor porque la universidad en ocasiones es una institución pesada que para moverse, ir progresando e ir cambiando no ha sido fácil. Ha sido algo de una lucha completa a través de siglos de historia, pero es precisamente lo que precede todo lo que es el concepto de universidad en Occidente. Ojo, me estoy refiriendo específicamente a Occidente. Bueno, si hay alguna pregunta o algo en torno a lo que yo esté hablando, inmediatamente me la hacen, no tengo ningún problema. Bueno, desde ahí es un poquito redundante de las escuelas parroquiales, de las escuelas catedralicias, de las escuelas palatinas y de las escuelas monásticas, surge la universidad. Pero tiene una diferencia. Tiene una diferencia con las escuelas, con las escuelas catedralicias, con las escuelas palatinas y las escuelas monásticas. Y es que ya deja de ser simplemente del sector no urbano. Aquí ya empieza, no eran las grandes ciudades que hoy se dan, pero generalmente las escuelas parroquiales, las escuelas catedralicias o episcopales, que era otro de los nombres con los cuales se les llamaba, se desarrollaban en centros agrarios. Aquí ya empiezan a desarrollarse en centros urbanos. Entonces es otro de los contextos sociales que uno tiene que empezar a analizar y a orientar y mirar en el nacimiento de las universidades. En las universidades como tal empiezan a pasar de un antecedente rural a un antecedente urbano. Eso lógicamente que implica un cambio enorme también en su tiempo. Aquí hay algunas de las más importantes entidades que precedieron ya el nacimiento como tal de la universidad. Las escuelas monacales que más se conocen son las escuelas de Harrow, las escuelas de York, las escuelas de San Martín de Tours, la escuela de San Gall, la de Corbie, la de Reichenau y la de Montecassino. Si ustedes se dan cuenta, son escuelas monacales que se desarrollan ¿dónde? Se desarrollan en lo que es hoy Inglaterra o el Reino Unido, lo que es hoy Francia y lo que es hoy Alemania. Allí está el origen inicial de las escuelas monacales, que posteriormente se ampliaron hacia España y Portugal, pero inicialmente se dan en estos tres contextos. Y esas fueron las, digamos, las sobresalientes del momento. Posteriormente en las escuelas catedralicias están la de Reims, la de Chartres, la de Colonia, la de Maguncia, la de Viena y la de Lieja. Si ustedes se dan cuenta que siguen esos mismos tres países y aparecen dos nuevos. Aparece Bélgica a través de Lieja y
aparece, no, siguen igualmente, lo único que aparece en escuelas catedralicias que en su momento tuvieron un gran reconocimiento en todo el contexto europeo. Pero entonces nacen de allí. Bueno, como ya se los decía ahora, los que estuvieron manejando tanto las escuelas monacales como las escuelas catedralicias fueron o el clero secular o los monjes y los frailes. El clero secular, que por ese tiempo era orientado, igual que hoy, por el Papa. Gregorio III tuvo una influencia enorme en ese tiempo, y a la vez estuvieron también en su orden, lo estoy diciendo, los monjes con la regla de San Benito. Las escuelas monacales se orientaban bajo las orientaciones de San Benito, muy dadas a lo ascético, muy dadas a lo teológico, a lo filosófico. Es decir, ahí estaban los saberes específicos, y empezaba por ahí a asomarse un poco la matemática, la astronomía como tal, y la retórica. Era a lo que inicialmente se dedicaban estas escuelas, orientadas por la regla de San Benito. Y por otro lado estaban esas escuelas orientadas por las órdenes mendicantes, que son los dos que ya les había planteado: los franciscanos y los dominicos. ¿Cuáles son los representantes principales, por enumerar algunos de ellos? En el campo de los dominicos está pues su mayor representante, Tomás de Aquino, Santo Domingo de Guzmán. Ellos a qué orientaron más que todo su concepción del saber, sobre todo a buscar que se respetara el concepto de verdad, y una verdad que demostraban a través de premisas y silogismos filosóficos, y desde ahí respetar la verdad. Estoy hablando en un contexto totalmente medieval. Y por otro lado estaban los franciscanos, que es la otra orden mendicante, en cuyos representantes principales fueron San Buenaventura, Duns Scoto, Guillermo de Ockham, Antonio de Padua, que fueron representantes de esa escuela de los franciscanos. Pues son las tres vertientes como tal que anteceden ya al universitario. Bueno, ¿cómo ya se empieza a dar el universitario? Ya vamos a pasar aquí a la manera como, después de todos estos antecedentes que hemos visto, vamos a pasar a la manera como ya se empieza a desarrollar el universitario. Partamos de la etimología misma de la palabra universitas. Si uno parte de la etimología misma de la palabra universitas, es decir, el concepto latino como tal, pues lo universal, pero no se puede uno quedar simplemente en ese significado del universitas como lo universal. No, es lo universal, pero orientado ¿desde dónde? Es lo universal, pero orientado desde la constitución de gremios sociales. Ojo con esto, que tiene una influencia enorme en el nacimiento de las universidades. A ver, hay autores, respetándolos profundamente, pero creo que también los autores hay que interpretarlos, que hablan del concepto de universidades desde una visión muy romántica, y se habla de las universidades simplemente casi que desde una mirada mecénica, en el sentido de que se apoyó mucho al conocimiento,
se apoyó mucho la construcción de una mejor sociedad, indudablemente que sucedió, pero ahí no podemos dejar todo. El concepto universitas nace dentro de un contexto de conflicto. El concepto universitas no nace simplemente dentro de un contexto de crear nuevo conocimiento. ¿Y por qué? Miren, cuando se iba a las escuelas monásticas o a las escuelas catedralicias, ya todo estaba estructurado. En cambio, cuando aparecen universitas como tal, se empieza la constitución de gremios desde una mirada más universal. Entonces, a la universidad, los profesores de universidad, los estudiantes que asistían a la universidad, era porque conformaban gremios. Y conformaban gremios que se unían y algunos eran contestatarios a lo que inicialmente se creó como escuelas monacales o escuelas catedralicias. Entonces, ya se empiezan, y no allí entraba todo el mundo, no en el sentido de que fueran excluyentes, sino en el sentido de que el que se metiera a la universidad como docente o como estudiante era porque era parte de lo que podríamos llamar hoy un proyecto de vida de una persona, no simplemente porque es parte del statu quo, ni simplemente porque me orientan hacia allá. No, era parte ya de una convicción mucho más clara. Entonces, se dio un conflicto bastante fuerte. Ahora, aquí la Iglesia y el mismo Estado con las escuelas carolingias y palatinas empiezan a perder fuerza. Y empiezan a perder fuerza, ¿por qué? Porque al irse convocando estos gremios, se va dando otra mirada un poco más distinta. No quiere decir que la concepción religiosa haya cambiado de un momento a otro, la concepción social haya cambiado de un momento a otro, pero sí el contexto como tal del nacimiento de la universitas ya empieza a ser muy distinto. Entonces, yo quería llamar la atención por eso, porque en ocasiones se nos presenta la universidad como desde una mirada totalmente mecenas de un contexto del saber que indudablemente formó un contexto del saber, pero formó un contexto del saber a través de unos conflictos también. No fue tan romántico como algunos en ocasiones lo quieren presentar. Entonces, la palabra universidad se deriva de la palabra latina universitas, lo que he venido explicando, que significa corporación, significa gremio, y hacía referencia a un gremio de maestros o estudiantes. Entonces, las universidades, ¿cómo nacieron? Fueron gremios corporativos. Las universidades en su contexto inicial nacieron así. Ahora, yo quisiera traer esta reflexión, y es la siguiente, sobre todo la universidad pública. La universidad pública en su esencia no ha perdido del todo esa mirada y esa misión de lo que inicialmente se dio en el contexto del nacimiento de las universidades. Y empiezo por nombrar algo. A ver, en una universidad pública, generalmente, ¿cómo se nombra un vicerrector académico? ¿Cómo se nombra un vicerrector académico? Exactamente, es el gremio de docentes, es el gremio de personas que están allí, que dicen, esta persona es la indicada a eso. Lo mismo pasa, miremos la universidad pública, por eso es lo que quería traer esta reflexión, cuando un decano, generalmente es un encargo, se le da por un tiempo X o Y, y
es el gremio. No, yo sé que hoy no se habla de gremio, pero haciendo, digamos, un análisis un poquito de orientación a cómo se daba en un principio, mire que la universidad pública va muy hacia allá. Lo mismo pasa con algunas universidades privadas, que son pocas, pero se da. Pues miren, esa es la realidad en que nace la universidad. Y es una universidad, las universidades nacen, esto muestra más en una realidad de conflicto. Si hoy, y pongo el ejemplo de la Universidad de Antioquia, para nombrar el rector en ocasiones se demoran mucho tiempo y hay conflictos internos en la universidad para nombrar el rector porque hay diversas tendencias. Imagínense ustedes en este tiempo. Por eso se los planteo que no puede ser una visión tan romántica. Imaginen ustedes en este tiempo de romper con una estructura clerical, romper con una estructura que venía toda dada por la fe razón a una estructura un poco más abierta. Pero así nace la universidad. No quiere decir que cambió esto otro, pues tampoco. Bueno, ¿qué conceptos se siguen manejando a nivel de lo que es el universitas? Tanto ayer como hoy. Pues el universitas, universidad, es un término que nosotros manejamos mucho y la enseñanza lo vamos a ver y yo quiero hacer un poquito de énfasis en eso, porque en ocasiones se nos vuelve paisaje. Se nos vuelve paisaje el término alma mater. Y hablamos muy románticamente que yo quiero enormemente mi alma mater, pero no, si estamos convencidos de lo que hablamos y el significado que tiene alma mater. A ver, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué me puede decir? ¿Qué sería alma mater? ¿Cómo la definiría? Se origina, donde está la matriz, que surge de ahí, como la madre. Válido. Es uno de los conceptos. Por aquí me decía. Como la madre de los estudios. Sí, también es decir, son elementos que hoy se manejan, pero lo que yo quiero llamar la atención, y es válido todo lo que han dicho, lo que yo quiero llamar la atención es que muchos de estos elementos que hoy estamos trabajando y nombrando ordinariamente a través de nuestro lenguaje, son elementos que vienen de muy atrás y que todavía conservan algún significado, lógicamente, que ha venido cambiando. Alma mater, aprendiz, licenciado, maestro, doctor, decano, cátedra, lección. Son elementos que nacieron con el Universitas y que hoy todavía se manejan. De estos quiero tomar, por eso le hacía la pregunta, el concepto alma mater. ¿Qué se entendía y qué se entiende por el concepto alma mater? Entendida la Universitas como generadora de saber, por aquí lo decía, es la que va generando el saber. El alma mater es eso, la que va generando el saber y de ahí es el que es capaz de entrar al hombre. Entonces miren que el hecho de plantear alma mater quiere decir esa generación de saber, pero a través de engendrar la persona. Cuando hablo del hombre me hablo en la generalidad del concepto. ¿Y dónde? En la madre nutricia, que es el alma mater. Entonces, miren que ese es un concepto latino, que si nosotros nos ponemos a mirarlo en la actualidad, no es que haya mucho cambio. Y en el plano intelectual, la universidad debe ocupar ese papel protector de esa visión humanista de la universidad como tal. Bueno, ahora, en esta naciente universidad, está en todo un contexto medieval, se dio necesariamente dentro de la racionalidad cristiana.
Aquí ustedes no van a encontrar un concepto universitas, me refiero a Occidente, no Oriente, no van a encontrar un concepto de universitas salido de la racionalidad cristiana. En ocasiones irreverente con la racionalidad cristiana, pero inserto dentro del contexto de la racionalidad cristiana. Si hoy hablamos del inglés como la lengua universal, en este contexto del universitas, la lengua universal era el latín. Ahora, el latín también tenía una influencia, ¿por qué? Desde todos los escritos teológicos y filosóficos, porque acuérdense que aquí estamos orientados desde el pensamiento del trivium y del quadrivium. Entonces, era la lectura de los textos filosóficos que generalmente o estaban en griego, que no lo conocía todo el mundo, pero sí habían grandes traducciones al latín. Entonces, desde ahí era, digamos, la lengua oficial de este concepto del universidad. Ahora, ¿de qué manera se enseñaba? ¿O cuál era, digamos, la metodología de las universidades? Y por decir el organigrama de las universidades, casi que lo traería como esa analogía, pues, a hoy en día sin que sea totalmente exacto, porque también no puedo decir que es totalmente exacto. Unas se orientaban por el trivium y otras se orientaban por el quadrivium. Las que se orientaban por el trivium no era el contexto de hoy, no, estamos hablando del contexto de su nacimiento. Las que se orientaban por el trivium, lo que estudiaban era la gramática, la retórica y la lógica. Ahí estaban condensados todos los saberes. Las universidades que se orientaron por el trivium. El primer concepto fue el del trivium. Y posteriormente aparece el quadrivium. El quadrivium ya avanza un poco más. Entonces aparece la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Miren que son elementos ya muchísimo más amplios. No dejan de mirar la gramática, la retórica y la lúdica, pero son elementos mucho más amplios donde uno va viendo también desde el nacimiento mismo de las universidades la manera como se va dando un desarrollo. Así sea un desarrollo a nosotros hoy, mirada desde nuestro contexto, puede ser un desarrollo que uno diga, esto va muy lento, pero mirado desde este contexto medieval, era un desarrollo enormemente amplio. Bueno, ahora, lo que hoy llamamos escuelas, llamamos facultades, llamamos unidades académicas, para ellos eran 4 o 5, no más. De ahí no salían, porque respondían precisamente al quadrivium o al trivium. Ahora, habían las facultades menores o de artes, en los cuales se enseñaba la retórica, la matemática, la aritmética, la geometría, la astronomía. Miren que aquí hay una gran influencia de toda la escuela pitagórica, hay una gran influencia de toda la escuela aristotélica. Por eso hacía esa antecedente que precede a las universidades. Ya que uno va viendo cuáles se orientaban por una manera y cuáles se orientaban por otra. Miren que aquí ya hay una orientación muchísimo más, podríamos llamar desde el método científico, sin que todavía se dé ese contexto en este momento, pero sí hay una contextualización mucho más clara en ese sentido. En cambio estaban las facultades mayores, que eran las que se dedicaban a la medicina, a la teología, al derecho civil y al derecho canónico. Si nosotros hacemos un análisis desde hoy,
las facultades mayores las llamaríamos hoy mayores, pero mirad desde el contexto actual. Si las miramos desde el desarrollo del conocimiento, miren que se van invirtiendo las cosas. Bueno, entonces quería hacer ver ese detalle, que se vea claro por qué los antecedentes y esos antecedentes cómo van influyendo en el desarrollo mismo de la universidad. Eso es fundamental, la manera como van influyendo en el desarrollo mismo de la universidad. Ahora, ¿cuál era el método pedagógico, la didáctica? Si es que se puede hablar en este contexto todavía. ¿Cuál era el método pedagógico, la didáctica que se manejaba en las universidades? Yo voy a tratar de explicar esto y para que ustedes miren si hemos avanzado o no hemos avanzado, o si hemos permanecido o si hemos retrocedido. El contexto inicial era ¿cuál? Había lo que se llamaba la lección. ¿Qué era la lección? La lección, o algunos lo manejan, el sentido de lo que era la lección. Bueno, como el Universitas partió de gremios, tanto de docentes como de estudiantes, pues era gente que en el conocimiento ya tenía cierto adiestramiento, y no solamente adiestramiento, producción como tal. Entonces, un profesor universitario, cuando venía a reunirse con el gremio de estudiantes o cuando lo hacía con el gremio de profesores, iba con algo, digamos, propio escrito, la lección. En algunas universidades hoy se denomina la lección inaugural. Miren que en el contexto de hoy hay todavía universidades que están hablando de la lección inaugural, es decir, de una producción propia de la persona. Y en su contexto lo ideal era que fuera inédita como tal. Entonces, la persona iba con la lección y la compartía, bien fuera con el gremio de sus compañeros docentes o con el gremio de los estudiantes a los cuales acompañaba. Luego de la lección, ¿qué se planteaba? A la cuestión. La cuestión era, él lanzaba esa producción a que fuera cuestionada, a que esa producción fuera mejorada y corregida. Luego de la cuestión venía la disputación. Esta es una parte bien interesante. Ahora, estoy hablando de universidades que en ese tiempo estaban más desde las facultades mayores que de las menores. Por eso les hablaba en la anterior diapositiva de escuelas mayores y escuelas menores. Aquí esta metodología, que fue la que más se dio en Occidente, se da necesariamente en las escuelas mayores o en las facultades mayores o unidades académicas mayores. Entonces, esta disputación es ya cuestionar colectivamente lo que había sido expuesto digamos, a todo lo que era el contexto local de ese momento, que sería el gremio. Entonces, desde allí se daba todo lo que era la disputación. Y finalmente se daba la determinación. La determinación es ¿qué? Es la publicación de algo que pasó por todo este análisis y contenido metodológico. Entonces, esto le muestra a uno claramente cómo la universidad naciente también tenía un análisis y tenía todo un contenido metodológico como tal.
Ahora, ya cada uno lo mirará. Indudablemente, en muchas partes ya ha sido superado, en otros momentos no ha sido superado, y en otros momentos está en un statu quo. Pero es bueno también uno mirar esta manera como nace ese contexto metodológico universitario, cómo se ha venido dando en la universidad. Bueno. Posterior a esto, ya viene y empieza a aparecer, hasta ahora eran gremios, pero todavía no había empezado a aparecer lo normativo en la universidad. Lo normativo en la universidad empieza a aparecer luego de aquí. O sea, este primer elemento normativo aparece en 1215. ¿Qué aparece en 1215? El primer estatuto orgánico universitario. Ya empieza a aparecer lo normativo en el contexto universitario. Entonces, ese primer estatuto orgánico universitario se dio a través de ¿qué? A través de un legado papal, o sea, a través de una resolución papal, por llamarlo así, porque no es una bula, sino de un legado papal, el legado Roberto Curcón. ¿Quién era Roberto Curcón? Roberto Curcón era un cardenal de la iglesia que se metió a estudiar mucho estos temas en torno a lo que es el estatuto orgánico de una institución universitaria. Entonces aparece el primer estatuto orgánico. Ahora, ese primer estatuto orgánico, ¿a dónde fue orientado y dirigido? Ese primer estatuto orgánico fue orientado y dirigido a la Universidad de París. Es allí donde se da ese primer estatuto. Ahora, ¿quiénes eran los que predominaban en la Universidad de París? Pues esos tres elementos que yo les había planteado: el clero y las órdenes mendicantes, que estaban franciscanos y dominicos. Eran los que predominaban allí en la Universidad de París. Ahí vuelve a aparecer otra vez esa influencia. Luego en 1231 aparece una bula donde se declara a la Universidad de París como elemento donde se produce, como institución donde se produce ciencia, la Paris Scientifique. Entonces ya se empiezan a enumerar y a aparecer en las universidades toda una serie de conceptos normativos. Y en 1261 aparece la expresión de universidad parisiense. Ya se pasa del término universitas a hablar del término universidad parisiense. Entonces miren que esto va mostrando claramente todo ese contexto histórico de la universidad. Bueno, ya después de que hemos analizado, digamos, todo el preámbulo del nacimiento del concepto universitas, vamos a empezar a meternos en lo que es el término, en lo que es el origen como tal, el nacimiento de la Universidad Franciscana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya cuando nace la universidad, los franciscanos ya estaban muy metidos, pero no aparecen todavía las primeras universidades franciscanas. ¿Dónde aparece, digamos, de manera seria la primera universidad, sin que pueda decir abiertamente que es una universidad franciscana? Sí, con una gran influencia franciscana, la Universidad de Bolonia. Es la primera universidad de la cual se tiene conocimiento en Occidente. Por eso se habla de la Universitas Boloniensis, la Universidad de Bolonia. Ahora,
no solamente en su contexto de nacimiento, sino actualmente. Esta universidad sigue con un gran reconocimiento, tanto nacional como internacional. A ver, ¿quiénes hay aquí de esta disciplina? Por ahí veo algo. ¿Cuál es la disciplina más fuerte en la Universidad de Bolonia? El derecho, exactamente. Es la universidad que actualmente no solamente sigue dentro de ese contexto en el que nació, sino que actualmente sigue siendo una universidad muy fuerte en todo lo que es el contexto del derecho. Ahora, ¿por qué la traigo como parte de ese elemento naciente de los franciscanos? A ver, una de las personas que fue de los primeros profesores de la Universidad de Bolonia fue Antonio de Padua, que desafortunadamente, por una mala interpretación de la religiosidad popular, a este señor se le ha llevado a lo mínimo de la expresión de una persona humana. Es decir, lo hemos reducido a lo mínimo de la expresión por la cual se puede conocer una persona humana de grandes conocimientos. ¿Por qué se conoce generalmente a Antonio de Padua? ¿Por el niño. Exacto, y que cuando se le pierde el niño, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo que hay en la religiosidad popular y en el contexto popular? ¿Ah? Exactamente, que porque se le perdió una cosa, entonces, que el Padre Nuestro es San Antonio, o que el que no tiene novio, no tiene novia, pedirle a San Antonio. Entonces, eso es reducir a una persona a la mínima expresión. Es decir, es llevarlo a la nada. Alguien de tanto valor en el conocimiento y en la ciencia, llevarlo a que consiga novio o novia. Pues eso es perder el contexto, pero total. Este señor es uno de los autores de cánones en el derecho canónico y de artículos que hoy en día son todavía válidos y actuales en el derecho, y llevarlo a lo otro. Entonces, él fue de los profesores iniciales de la Universidad de Bolonia. Ahora, ¿qué pasó? Por eso lo llevo dentro de un contexto de los franciscanos. Miren, la orden mendicante franciscana, por su fundador, ya ustedes lo han visto pues con otros que manejan mucho mejor el tema que yo, con el padre Juan, lo vieron con Andrés. A ver, el nacimiento de la orden franciscana nació como una orden minorítica, muy dada y muy orientada más al servicio de aquellos más necesitados, del más pobre. No eran muy dados a ser doctos, ni muy dados a trabajar intelectualmente, sin que les gustara ser brutos, también les lo tengo que decir. Entonces este señor, que tenía un vasto conocimiento, sobre todo en el campo filosófico y jurídico, sin embargo, cuando fue a ser profesor de la Universidad de Bolonia, perdón, me adelanto aquí un poquito, tuvo que pedirle permiso a Francisco de Asís, el fundador de la orden de los franciscanos, porque se manejaba mucho eso, que la ciencia no vaya a apagar el sentido de la oración. Entonces, miren lo que le escribió San Francisco Antonio de Padua, donde dice: me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos, con tal que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y devoción, como se contiene en la regla. ¿Eso de regla qué es? Es cómo se llama, digamos, constitucionalmente, en un lenguaje de comunidades religiosas,
la orientación que tienen que seguir en torno a su comportamiento, es eso. Entonces, cuando Antonio de Padua entra a manejar el derecho y la teología, entonces es como para que ustedes conozcan un poco que no a pesar de que ahí estaba San Buenaventura y otros, no es como nace la orden franciscana en ese sentido, pero posteriormente se fue abriendo camino en ese sentido. Ahora, Antonio de Padua puede decir uno que con San Buenaventura son los precursores del ingreso de los franciscanos en las universidades, pero hay otras universidades muy fuertes de este medioevo en los cuales los franciscanos ocuparon un papel bastante fuerte, que son la Universidad de Oxford, Cambridge. En Oxford hay una escuela enorme, porque por Oxford pasaron Roger Bacon, Alejandro de Tales, más adelante vamos a ver todo ese sentido. Padua, Antonio de Padua, en Padua, en la Salerno, lo que hoy se conoce como Universidad de Nápoles, la Universidad de Tolosa, la de Montpellier. Entonces son universidades de Occidente en las cuales los franciscanos jugaron un papel fundamental. Ahora, esas que les nombré son universidades, a excepción de esta de Oxford, que se dedicaban mucho a la teología y a la filosofía. Por eso quise dejar esta por aparte. Esta es la actual Universidad de Oxford, en Inglaterra. Esta universidad tiene un gran origen franciscano también, ya más adelante lo vamos a ver. Pero en esta universidad se distanció un poco de la concepción que tenía la Universidad de París o que tenía la Universidad de Bolonia. Aquí es ya donde se empieza el método científico de investigación, aquí es donde ya la metodología del conocimiento es distinta, pero en ella también tuvieron una gran influencia los franciscanos. Bueno. No, y los emisarios. Bueno, descansamos 15 minuticos. En donde dejamos, a ver, ya me estaba metiendo un poco en la manera de cómo los franciscanos se fueron metiendo en las universidades, a pesar de que les explicaba claramente cuál era el concepto de Francisco de Asís en torno a eso. Sin embargo, ya los franciscanos se fueron metiendo de manera amplia en todo lo que son las universidades. Pero esto me parece interesante que miremos esta parte. ¿Por qué? Porque aquí van a entender mejor el por qué la San Buenaventura tiene X o Y comportamiento. A ver, San Buenaventura ya lo vieron con Andrés cuando miraron todo lo que es la filosofía y el pensamiento de San Buenaventura. Saben que es el padre del nominalismo, que filosóficamente, igual que Tomás de Aquino, a nivel de sumas, también en el campo de la teología, tienen una producción muy vasta y muy amplia. Ahora, San Buenaventura, sin que me vaya a meter de fondo en todo lo que es su filosofía y su teología, más que todo parte de la vida como un libro abierto. Y de la vida como un libro abierto es de donde él toma una cantidad de elementos, tanto filosóficos como teológicos, para llegar a dónde. El nominalismo, ¿hacia dónde tiende? El nominalismo tiende a conducirnos siempre hacia lo creado. Y todo desde el punto de que hay un creador. Ahora, ¿cuál es su escuela? La escuela de San Buenaventura, no la olvidemos. La escuela de San Buenaventura es la Universidad de París. ¿Y a qué se dedica la Universidad de París? ¿O a qué se dedicó
la Universidad de París en este tiempo. La Universidad de París en este tiempo se dedicó más a todo el análisis desde la filosofía, todo el análisis desde la teología, el análisis desde la retórica, el mismo análisis desde el ascetismo como tal. Entonces desde ahí era la cosmovisión que tenía la Universidad de París. Más adelante se van a dar cuenta por qué la importancia de tener claridad en esto para saber el porqué de ciertos comportamientos de la San Buenaventura hoy. Antonio de Padua, en Polonia, lo mismo, una universidad que, si bien a diferencia de París era muy dada y muy ubicada en el derecho, sin embargo la filosofía, la teología, la retórica, el ascetismo también era parte muy importante de esa universidad. Aquí ya las cosas empiezan a cambiar. Miren que una es la mirada de San Buenaventura, la mirada de Antonio de Padua, la mirada de Tomás de Aquino, así él no fuera franciscano, a esta mirada. Roger Bacon. Yo sé que ustedes ya lo vieron. ¿Dónde ejerció la mayor parte de su tiempo Roger Bacon? En Oxford. Exactamente. Roger Bacon ya es de otra línea y de otra tendencia. Es de la Universidad de Oxford. Ahora, es también de la escuela de los frailes menores, pero no es de la escuela de los frailes menores de la tendencia de San Buenaventura, de la tendencia de Antonio de Padua o de Guillermo de Quintabal. Este es de otra tendencia. Ahora, ¿qué es lo que más, digamos, nos interesa con Bacon? Casi que se puede decir que Roger Bacon es el padre del método científico. Lógicamente que es un método científico que se dio en un contexto medieval. Ahora, hoy podemos hacer una mirada retrospectiva a que Bacon planteara todo lo que es el método científico. Pero imagínense ustedes a Roger Bacon planteando el método científico en una iglesia en la que todo tenía que ser demostrable a través de la fe, en la que el método experimental no era el más llamado a demostrar las cosas, la validez de las cosas, y Roger Bacon planteando una serie de fenómenos no trascendentales, sino planteando una serie de fenómenos naturales que tenían que ser observados, tenían que ser experimentados y tenían que ser demostrados. Y por ellos se daba una explicación a través de una visión nominalista, sino que una explicación a través de una mirada ¿qué? A través de una mirada científica. ¿Qué le valió eso a Roger Bacon? La excomunión. A él lo excomulgaron de la iglesia, que posteriormente se pidió perdón por todo lo que pasó, porque se le reconoció ya después su valor, pero estaba ya desde otra concepción, desde la mirada de la tendencia filosófica de Oxford. Entonces es importante mirar eso. Ahora, esto no lo van a encontrar ustedes en San Buenaventura. Con esto no estoy diciendo que el uno es mejor que el otro. No, son tendencias diferentes. Pero ustedes encontrar, por ejemplo, en la definición de San Buenaventura y decir que la investigación experimental es guía y fundamento de la investigación y que esto lleva al hombre a conocer a Dios en el otro, en el cosmos y en la ciencia. Esto en su tiempo era revolucionario totalmente. Lo que se venía planteando de que todo se demuestra a través de la fe,
sale Bacon con otra tendencia totalmente distinta. Entonces, es también otra mirada desde lo que es la Universidad Franciscana. Eso muestra su riqueza. Duns Scoto, también de la escuela de Oxford. O sea, que está la escuela parisiense de la Universidad de París y está la escuela inglesa, que es toda la escuela de Oxford. Pues establece un concepto de ciencia totalmente riguroso y demostrativo. Miren que sigue un poco la tendencia de Roger Bacon. A la vez establece que lo que no está demostrado racionalmente no puede ser ciencia. Esto también era un concepto revolucionario en su tiempo, que se dijera que lo que no se demostrara racionalmente no se podía considerar como ciencia. Imagínense ustedes, para toda una concepción teológica medieval, plantear esta afirmación. Esto era un anatema. Pero son miradas muy diferentes de ese contexto. Entonces, ahora, también escuela de Oxford. Guillermo de Ockham, otro de la escuela de Oxford. Los que estoy hablando todos son franciscanos. Esto para mirar la importancia de los franciscanos en lo que es el concepto de universidad. Ockham toma la realidad cósmica y natural que Francisco descubrió en las huellas de Dios y se vuelve a dar recurso a la realidad con rigurosidad científica. Sigue todo ese método experimental también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la escuela de Oxford plantea ¿qué? Plantea el método experimental a través de la realidad demostrativa, no simplemente a través de una realidad conceptual, sino a través de una realidad demostrativa, observable y científica. Ahora, en su tiempo esto era un avance enorme. Ahora, estos conceptos, miren que les estoy dando dos líneas de pensamiento. En Occidente, la línea de pensamiento de París, la línea de pensamiento de Oxford, ambas muy válidas, pero que aportaron enormemente al desarrollo de la universidad. En América, para que ya pasemos desde este contexto universitario medieval europeo al contexto de América, donde nace, digamos, no la primera universidad, yo la llamaría la primera escuela tecnológica, que se crea en América, es en Tlatelolco, México. ¿Quién es el fundador de esta primera escuela tecnológica en Tlatelolco? Es un franciscano también. Entonces, allí parte toda una concepción tecnológica de la ciencia y del conocimiento. Pero esa concepción tecnológica de la ciencia y del conocimiento, ¿quién la trae? La trae Pedro Gante en el año 1490. ¿Dónde había estudiado Pedro Gante? ¿En París? Pedro Gante venía de Oxford. Entonces, miren que es una concepción tecnológica del conocimiento. ¿Qué hizo Pedro Gante cuando llegó a Tlatelolco? Cuando Pedro Gante llega a Tlatelolco, a diferencia de lo que se planteó en la misma conquista, lo que uno lee, de cómo se dio la conquista española de nuestro contexto. Este señor se dedicó primero al método de observación en Tlatelolco. No llegó de entrada simplemente a descartar lo que allí había y a imponer un concepto establecido. Lo primero que hizo fue mirar en Tlatelolco, en México, cómo se desarrollaba el contexto social. Se demoró alrededor de casi 3 años
en este estudio. Inclusive se dedicó a aprender la lengua de la gente que había en Tlatelolco. Luego de analizar ese contexto, Pedro Gante funda el Colegio de la Santa Cruz. Pero ustedes saben que en este tiempo las universidades no se denominaban universidades. Las universidades se denominaban colegios mayores. Hasta no hace mucho tiempo. En Colombia también se denominaban colegios mayores. Miren que solamente con el gobierno de Misael Pastrana Borrero se pasa de los colegios mayores al concepto de universidades. Y hubo un tiempo en que en Colombia, perdón que haga ese paréntesis, en que en Colombia la que titulaba, el colegio mayor que titulaba era el Colegio Mayor de Santo Tomás. Todos los demás colegios dependían del Colegio Mayor de Santo Tomás, porque fue la primera universidad que vino en nuestro contexto colombiano. Bueno, entonces allí el respeto a la cultura nativa, además siguió la línea de pensamiento franciscano que he venido planteando desde toda la línea de Oslo. Es decir, nace por un concepto, nace por un lado todo lo que es la concepción tecnológica en educación superior. Ahora, Diego Barroso, en 1708, es el que crea el Colegio Mayor de San Buenaventura, lo que es hoy la Universidad de San Buenaventura, en el año 1708. Ahora, ¿qué pasa con Diego Barroso? Diego Barroso viene de estudiar en París. Entonces, la concepción de pensamiento de Diego Barroso es totalmente distinta a la tendencia de pensamiento de Oxford. Ahora, ¿qué es lo que más le interesa? Lo que más le interesa es la teología, lo que más le interesa es la filosofía. Es cómo nace la Universidad de San Buenaventura, el Colegio Mayor de San Buenaventura, que posteriormente es la Universidad de San Buenaventura. Nace a través de las escuelas de filosofía, la escuela de teología y la escuela de retórica. Ahora, válidas igualmente, válidas. Pero esa orientación investigativa y del método experimental y científico será mucho más tarde. Hoy en día sí estamos desde una mirada de un concepto investigativo, experimental y científico, pero eso no hace mucho tiempo. La Universidad de San Buenaventura empieza más bajo esa dimensión medieval de lo que fue la Escuela de París. Entonces, por eso yo les decía, eso es bueno tenerlo claro. A pesar de que hoy hemos evolucionado muchísimo en ese aspecto, sin embargo, uno se puede dar históricamente cuenta de contextos. ¿Por qué el contexto de la Universidad de San Buenaventura en su momento es este? Porque nació de un contexto totalmente orientado hacia lo que era la concepción de universitas que nos planteaba París, no de un concepto totalmente orientado hacia la concepción de universitas que nos planteaba Oslo. Eso hay que tenerlo claro. Y vamos ya finalmente a mostrar una breve historia de la Universidad de San Buenaventura. Les decía, el que crea la Universidad de San Buenaventura en Colombia es Diego Barroso, es un español, la crea en el año 1708 con el nombre de Colegio Mayor de San Buenaventura. Posteriormente, el Colegio Mayor de San Buenaventura, por allá en el siglo XIX, cuando
se expulsaron todas las comunidades religiosas del país. En el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera también salen los franciscanos expulsados del país y se vuelve a retomar el Colegio Mayor de San Buenaventura, se restaura en el año 1961 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Ahí está, a través del decreto 1729 de 1973 ya pasa de denominarse Colegio Mayor de San Buenaventura a denominarse Universidad de San Buenaventura. Y no solamente la San Buenaventura, en ese tiempo se hablaba de los colegios mayores. Posteriormente, después de la sede, se crean seccionales en su orden, en Medellín, en Cali y en Cartagena. Medellín ya cuenta con dos extensiones, la extensión en Armenia y la extensión en Ibagué. La Rectoría General de la Universidad de San Buenaventura se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Bueno, vamos a mirar cuándo se creó la seccional de Cali. Dijo para el final un poquito la de Medellín. Fue creada el 6 de julio de 1969. Miren que posterior a la Medellín, porque Medellín fue en 1966. ¿Y cuándo inició labores? El 6 de julio de 1969 se da el decreto de creación de la seccional de Cali. Posteriormente inicia labores en el año 1970. Inició labores, los que conocen la San Buenaventura de Cali, inició labores en lo que hoy en día es el convento de San Francisco, ahí cerca a la, me dio el nombre, de la Plaza Caicedo, exactamente, ahí cerca a todo, ahí inició labores, hoy está en la Umbría, que es hacia las afueras de Cali, pero inició labores inicialmente allí. La seccional de Cartagena se funda mediante acuerdo del IFES el 10 de julio de 1992. Es la más reciente y joven de todas las San Buenaventuras de Colombia y comenzó labores académicas en 1993. Ustedes se dan cuenta, siempre se da el decreto de fundación y generalmente comienzan labores académicas al año siguiente. Por respecto a las otras, dejé la seccional de Medellín de última, pero es la segunda seccional, después de la sede de Bogotá, en orden cronológico, es la que va después de la sede. La San Buenaventura se crea en el año 1966 por el padre Arturo Calle Restrepo, que es el nombre de este auditorio en el que estamos, y inicia labores en el 14 de febrero del año 1967. Inicia labores aquí, en el convento de San Benito. Ya posteriormente, en el año 2000, aparece la sede en el campus de Bello, pero inicialmente empezó aquí. Bueno, ahí tenemos ya, para terminar, algunas imágenes de lo que era inicialmente cuando empezó el colegio, porque empezó como Colegio Mayor de San Buenaventura, adscrito al Colegio Mayor de San Buenaventura de Bogotá. Nosotros no empezamos como Universidad de San Buenaventura Medellín, sino que empezamos como Colegio Mayor de San Buenaventura, adscrito al Colegio Mayor de San Buenaventura en Bogotá. E inclusive su rector no se denominaba rector, sino que se denominaba encargado de la Facultad de Sociología adscrita al Colegio Mayor de San Buenaventura de Bogotá, que fue la primera facultad con la que empezó la Universidad de San Buenaventura seccional Medellín. Hoy esa facultad no existe,
pero la primera facultad que tuvo la Universidad San Buenaventura Medellín, y antes de facultad hubo otra cosa, el Instituto de Ciencias Sociofamiliares, así empezó esta, con un instituto que posteriormente se convirtió en facultad de Sociología. Miren, no sé si ubican bien esta imagen. Y San Ignacio. San Ignacio, bueno, ustedes qué Los dicen. que se llaman No, ese es en Bogotá, Miren, esa es la antigua, bueno, ha pasado varias partes por ahí. Fue la antigua gobernación de Bogotá, pero la antigua gobernación de Bogotá que está en la séptima con Jiménez, inicialmente, ¿qué fue? Inicialmente fue el Colegio Mayor de San Buenaventura. Ahora, cuando Mascachochas, perdón, Tomás Cipriano de Mosquera, cuando Tomás Cipriano de Mosquera echó las comunidades religiosas del país, este edificio se expropió, pero este es el edificio original donde empezó lo que es hoy la Universidad de San Buenaventura, el Colegio Mayor de San Buenaventura. Ahora, miren, hagan un análisis arquitectónico. Aquí los arquitectos, ¿con qué la comparan? Con San Ignacio podría ser. Miren que una imagen de la Sorbona y de la Universidad de París. Miren que la tendencia arquitectónica, sin que yo sea arquitecto, va muy por ese lado. Pero ¿quién la construyó? Pedro Barroso, que venía de estudiar ¿dónde? Venía de estudiar en París. Entonces miren que también esa tendencia arquitectónica influyó en su tiempo. Este es el campus de la Universidad de San Buenaventura en la Umbría, en Cali. Es quizás el campus más grande que tiene la San Buenaventura en Colombia. Algunas imágenes de la San Buenaventura Cali. Continuamos con algunas imágenes de la San Buenaventura Cali. Y ya este es el campus de la Universidad San Buenaventura Cartagena. Ahora, ¿qué significan estas miradas? Este es el campus de la Universidad San Buenaventura, Bogotá. ¿Por qué traje estas imágenes? Si ustedes se dan cuenta, el actual contexto, a diferencia de pronto de San Benito, y no con eso estoy diciendo que San Benito no tenga un contexto arquitectónico válido, sin embargo la San Buenaventura ya, a excepción de San Benito, ha optado en Colombia por campos. Eso da una mirada clara. Tanto Bogotá, Cali, Cartagena e inclusive Medellín, en el campus de Bella. El único que no está todavía, pero por sus orígenes, es el aquí en San Benito. Perdón. Esta es actualmente la extensión de la San Buenaventura Medellín en Armenia. Y esta es actualmente la extensión de la San Buenaventura Medellín en Ibagué. Está más cerquita de Cali. Esta es San Buenaventura Medellín. Bueno. Ya con esto termino. Ahí están los referentes que he usado bibliográficamente en lo que he tratado en este tema, porque es bueno meterlos. El Archivo Histórico de Medellín en material fotográfico, el Archivo Fotográfico de la Universidad San Buenaventura Medellín,
que fue recuperado en el año 1211. La Universidad de San Buenaventura, Colombia, el proyecto educativo. Fuera del proyecto educativo, todo lo que es el concepto de universitología del padre Alfonso Borrero, que es quizás de las personas, o para mí, es la persona que en Colombia más conoce la universitología, o conocía de la universitología, porque ya falleció. De Gonzalo Soto, que creo que a nivel no solamente de Colombia, sino de América Latina, él es un profesor que todavía está vivo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo creo que Gonzalo Soto, a nivel de América Latina y del mundo, es uno de los mejores medievalistas que existen en el mundo. Del historiador Luis Carlos Mantilla, uno de los mejores historiadores que tienen la comunidad franciscana de la provincia de la Santa Fe de Colombia, a la cual pertenece la Universidad de San Buenaventura. Pues Merino, varios de ustedes lo conocen. El padre Merino ha planteado muchas discusiones e historia en torno al pensamiento franciscano y los estudios de Borrero Cabal sobre orígenes de universidad. Quería compartir esto con ustedes y muchas gracias por su paciencia. Mañana nos vemos en lo que es el proyecto educativo y la propuesta educativa franciscana. Sí. Presencia franciscana en el mundo. Bueno, ya empezamos entonces la ronda de las preguntas. 5 minuticos para las preguntas. Sí, claro. Algo conozco sin que sea un experto, pues. A ver, a nivel de América Latina, bueno, en América Latina, te hablo de presencia a nivel del campo educativo. Primero, ¿dónde estamos a nivel de educación superior? Donde funcionen universidades franciscanas en América Latina. México tiene universidad franciscana. Brasil tiene universidad franciscana. Ecuador tiene un instituto superior que está dedicado al estudio teológico. Perú tiene otro instituto superior que está dedicado a estudio filosófico. Buenos Aires, en Argentina, hay otro instituto, no es universidad, está en Rosario, está dedicado también a análisis y tendencias del pensamiento franciscano. Eso en cuanto al contexto de América Latina. Ahora, hay una que es bastante grande, que es San Bonaventure en Estados Unidos. La Universidad de San Bonaventure en Estados Unidos es una universidad muy grande, es quizás, o quizás no, yo creo que es la universidad en el campo de educación con más fortaleza y producción en América. Hablo de los Estados Unidos de América y es de los franciscanos también. Eso a nivel de América. Ahora, presencia ya no en el contexto de educación superior, sino presencia de los franciscanos a nivel de evangelización, prácticamente en todo el contexto latinoamericano. ¿Cómo entran en el lugar? Vamos pasando por aquí, va a quedar grabado en la cámara, porque si no... ¿Cómo entran en esa línea de tiempo los jesuitas? A ver, los jesuitas entran, sí, que sea, te lo voy a decir porque no te lo digo exactamente porque de pronto digo una fecha que no es la ideal, pero la Universidad Javeriana en Bogotá
más o menos, yo creo que unos casi 2 siglos, perdón, 1 siglo y medio posterior a lo que es el Colegio Mayor de San Buenaventura. Porque el primero, antes que el Colegio Mayor de San Buenaventura, está el Colegio Mayor de Santo Tomás. Hay que mirar que el primer colegio mayor que hubo en Colombia fue el Colegio Mayor de Santo Tomás de los Dominicos. Muy a la par llegó el Colegio Mayor de San Buenaventura. Pero ahora, a diferencia de los franciscanos, los jesuitas en otros lugares de América y América del Sur concretamente, han tenido una presencia previa a la presencia misma franciscana. Concretamente en la parte sur de Brasil, los jesuitas tuvieron una influencia enorme, que su desarrollo como universidad ha sido fantástico, no lo niego, pero sí, son posteriores al inicio del Colegio Mayor de San Buenaventura. Bueno, aquí me plantean unas que la voy a contar, hay varias tendencias. No la había tocado porque hay varias tendencias. Y es la siguiente. A ver, ustedes saben que la Universidad de Antioquia tiene más de 2 siglos de fundada. Ahora, la Universidad de Antioquia, inclusive hoy, todavía está así. El consejo directivo de la Universidad de Antioquia, cada que se reúne, siempre deja una silla vacía que es para el provincial de los franciscanos en Colombia. ¿Por qué razón? Eso de manera figurativa, simbólica exactamente. Hay 2 tendencias. Y creo que la mayor tendencia va a nombrar a Fray Rafael de la Serna como el fundador de la Universidad de Antioquia. Es un franciscano que en Medellín inició con un instituto de educación superior que se denominó Cristóbal Colón, el Instituto Cristóbal Colón. Si ustedes se ubican en la plazuela de San Ignacio aquí en Medellín, donde hoy funciona el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, en la parte alta de ese edificio de la Universidad de Antioquia, ustedes van a encontrar el escudo de los franciscanos. Ahí fue donde inició la Universidad de Antioquia. Se dice que eso fue promovido y de hecho sobre eso sí hay, digamos, todo un análisis y un recuento histórico en que cuando Fray Rafael de la Serna inició allí, por eso está todavía ese signo del escudo de los franciscanos. Entonces, cuando se crearon los 200 años, porque en la Universidad de Antioquia al interno hay una pugna en torno a esto, y se hicieron invitaciones, se discutió cuál tendencia era la que más predominaba, porque aquí hay orientaciones históricas y tendencias históricas, y predominó que realmente la Universidad de Antioquia tiene sus orígenes en los franciscanos. Entonces, es uno de los aspectos que quería, que decía Ángela, que compartieran desde allí la Universidad de Antioquia, y hoy en día todavía cada que se reúnen Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia siempre dejan una silla
de manera simbólica, porque aquí debe haber un franciscano. Pero de hecho lo reconocen porque si uno busca la historia y los orígenes de algunos programas dentro de la Universidad de Antioquia, en su parte histórica lo dice. Sí, indudablemente. Sabes que ha habido dos tendencias. La tendencia que dice que no es franciscana también existe, pero es menor. Exactamente. Ok, muchas gracias. Bueno, hasta mañana. Muchas gracias al vice Carlos Mario. Entonces mañana nos vemos aquí a las 12 en punto otra vez. Ahorita vamos a los salones a continuar con los talleres de profundización.